Bienvenidos chicos de quinto a esta clase de español. Hoy vamos a ver el tema de la novela. Ustedes se están preguntando, ¡ay! Vamos a ver la novela que la de por las noches o la que vemos al mediodía. No señores, no. Vamos a ver la novela literaria. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que la novela literaria? Pues chicos, la novela literaria es aquella novela que es más extensa, generalmente está escrita. Este tipo de novela se puede hacer las adaptaciones, es decir, organizar la trama de la novela para poderla llevar al cine o a la televisión. Por ejemplo, aquí les tengo unos ejemplos de unas novelas muy clásicas. Esta, si ustedes la alcanzan a ver, es la novela La María de Jorge Isaacs. Es un escritor colombiano. Ustedes ven, es un poquito larga, pero es muy bonita, es muy interesante. Y es representante de la época del romanticismo. Ustedes más adelante, cuando estén en cursos superiores, van a ver las diferentes épocas y los diferentes autores. Por ejemplo, aquí está otra que no es propiamente el libro completo de 100 años de soledad. De pronto ustedes han escuchado nombrar a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es nuestro novelista colombiano, el único que ha ganado el Premio Nobel de Literatura. ¿Qué quiere decir el Premio Nobel de Literatura? Como el mayor premio que se da a los escritores. Y es el único que lo ha ganado con 100 años de soledad, y pues en sí lo que cuenta la historia es la historia de José Arcadio y toda su descendencia que tiene que viven en un pueblo imaginario Macondo y viven diferentes aventuras. Ahora vamos a iniciar a entender claramente qué es una novela, cómo se organiza y cuáles son los elementos de la misma, chicos. Entonces vamos a comenzar con unos ejemplos de la novela. Tenemos, como ustedes ven aquí en la imagen, tenemos a Don Quijote de la Mancha. Yo sé que ustedes han oído escuchar acerca del libro de Don Quijote de la Mancha, que lo escribió este señor, este caballero, así que lo ven con como si tuviera una bufanda así, Miguel de Cervantes Saavedra. Por eso el 23 de abril, que fue el día viernes, es el día del idioma, en homenaje a este caballero. ¿Y por qué? ¿Qué hizo este caballero así de increíble para que le hagan un homenaje? Pues él escribió una famosa novela que era El Quijote de la Mancha, y más adelante les cuento de qué se trata y por qué fue tan importante. Entonces volvamos a nuestro tema central, chicos, y no nos vamos. La novela es una narración extensa que desarrolla varios acontecimientos en torno a diversos personajes. La novela no es cortica como el cuento. Ustedes ven, el cuento es mucho más cortico. La novela es muchísimo más extensa. ¿Qué quiere decir? Que gira en torno a diversos personajes. La novela tiene muchos más personajes y cada personaje, a la hora de la verdad, tiene una historia, pero esa historia gira en torno al personaje principal. La novela puede estar basada en hechos ficticios, es decir, que no son reales, pero también puede estar basada en hechos reales, valga la redundancia. Entonces, la novela puede ser basada en hechos ficticios o en hechos reales. Desarrolla una historia central. ¿Qué quiere decir? En la novela se desarrolla una trama central y alrededor de ella, de esa trama central, se desarrollan varias historias que todas llevan a una misma central. Sí lo podemos comparar con la novela que vemos al mediodía o la novela de las noches, sino que esta es una versión que debe ser adaptada para televisión o si la vemos en cine o bueno, en unas plataformas digitales. Está la historia central. Alrededor, generalmente las telenovelas, chicos, generalmente está la historia central y alrededor de ella se van formando varias historias llegando a la historia central. Así pasa en la novela literaria, está el hecho central, pero a partir de eso hay varios personajes que desarrollan muchas historias. Bueno, chicos, generalmente está escrita en prosa.
¿Qué quiere decir en prosa? Que está escrita por párrafos. Muy pocas novelas están escritas por versos. Y la mayoría de las novelas está organizada por capítulos para mayor y mejor comprensión del lector. Vamos con los elementos importantes de la novela. Vamos con los primeros. El primer elemento importante de la novela son los personajes. Generalmente estos personajes son más que en un cuento, tienen diferentes personalidades, diferentes características, y durante la novela van evolucionando estos personajes. Durante los capítulos, episodios, van evolucionando. Puede que la novela arranque desde que era pequeño un niño y va contando la historia hasta que llega adulto, entonces va viendo todas las transformaciones. Entonces en la novela siempre vamos a ver una evolución del personaje. Otro de los elementos claves, tenemos la acción o argumento. ¿Qué es eso? Son los sucesos que se desarrollan durante el relato. O sea, el argumento es de lo que se trata la novela, el tema central de la novela. Esa es la acción o el argumento. El narrador, al igual que el cuento, que el mito y la leyenda, hay una voz que me está contando la historia. Generalmente la novela la cuentan en tercera persona o en narrador omnisciente, quiere decir que lo sabe todo. Recordemos, eso lo vimos en el primer periodo. El narrador omnisciente o el narrador tercera persona es el que cuenta la historia pero no está involucrado. Aunque hay muchas novelas literarias que ustedes pueden encontrar que las narra el mismo personaje. El mismo personaje está contando su historia, ese también puede ser narrador protagonista. Bueno chicos, este es muy importante, por favor tengámoslo muy en cuenta. Se llama el marco escénico. ¿Qué quiere decir el marco escénico? El marco escénico de la novela es el tiempo y el espacio en el cual se desarrolla la novela. En el tiempo podemos ver varias clases de tiempo. El tiempo puede ser en la época en que se sitúa la novela. Si ustedes están leyendo una novela de época, pues obviamente no van a tener ni celulares, ni WhatsApp, ni mucho menos computador, ni nada de todas las tecnologías que tenemos ahorita. Pero si ocurre en esta época, la está narrando en esta época, pues obviamente va a tener elementos característicos de la época. También es la forma de contar la historia, el tiempo. No sé si ustedes han leído sobre todo las que son novelas de misterio, novelas de detectives, que arrancan desde el final y a partir del final se devuelven. O hay otro tipo de tiempo en la novela que también se utiliza en el cine y también se utiliza en televisión, que se llama el flashback. Ese tiempo flashback, es decir, que está contando la historia y ¡pum!, se devuelve al pasado para contar algún episodio y vuelve otra vez al presente donde está contando la historia y pasa algún acontecimiento y ¡pum!, se devuelve. Esos son los diferentes tiempos que se pueden dar en una novela. Es lo bonito de las novelas porque se puede dar diferentes tiempos. Puede arrancar desde el final. Aparece ya el desenlace de la historia. Y a partir del desenlace comienza a contar qué fue todos los sucesos que llevó para llegar a ese momento, a ese final. Entonces, chicos, recordemos los elementos de la novela, por favor, que quiero que me quede clarito este tema. Elementos de la novela: personajes, acción o argumento, es decir, de lo que se trata la novela. Narrador, la voz que está contando la historia, sea el personaje dentro de la novela o sea un agente externo. Marco escénico, el tiempo y el espacio donde se desarrolla la acción. El espacio ocurre la mayor cantidad de la historia en un pueblo, en una ciudad, en un determinado lugar. Y recordemos que el tiempo puede ser el tiempo en la época en que se está escribiendo la historia o en que cuenta la historia, o el tiempo como viene contada, si bien comienza desde el final o se devuelve, etc. Recordemos: personajes, acción, argumento, narrador, marco escénico.
tiempo y espacio en el cual se desarrolla la acción, chicos, por favor. Marco escénico, tengámoslo muy clarito. Personajes, acción, argumento, narrador, marco escénico. Ahora vamos a la estructura. ¿Cómo se estructura una novela? Chicos, ¿cómo se estructura una novela? Tiene la misma estructura de un cuento, de una fábula, de un mito o de una leyenda. Tiene planteamiento, nudo, clímax, desenlace. Planteamiento, chicos, donde se presenta igual que el inicio, se presentan los personajes y el conflicto principal. Es el planteamiento. Nudo, clímax. Cuando hablamos del clímax de la novela, estamos hablando del momento cumbre, de lo cuando uno queda como en suspenso a ver qué va a pasar y uno, y ya, no voy a seguir leyendo a ver qué pasa porque está lo más emocionante. Y el desenlace, pues ya saben que es el final como tal, como termina. Les contaba que el tiempo en una novela puede cambiar, puede arrancar desde aquí, perfectamente puede arrancar acá desde el desenlace y se devuelve al inicio de cómo fue que inició para llegar al nudo. Hay otro tipo de tiempos que puede arrancar del nudo clímax, o sea, en lo más intrigante y está ahí en lo más y puede quedar, no sé, se me ocurre que alguien está ahí como para de pronto contar un secreto y uno quiere saber cuál es el secreto y se devuelven al inicio a comentar quiénes son los personajes y llegan al punto y se van para el desenlace o pueden arrancar del desenlace. Entonces, pero la novela tiene su planteamiento, nudo, clímax o desenlace. Entonces, echemos un repasito rápidamente de la novela. Recordemos, novela, una narración extensa, quiere decir que es más larga que un cuento, que generalmente está dividida por capítulos, que tiene unos personajes, tiene una historia central, alrededor de esa historia se van generando otras. Los elementos de la novela, los personajes, acción o el argumento, narrador, marco escénico, la estructura, planteamiento, nudo, clímax o desenlace. Bueno, chicos, yo les estaba contando que uno de los mayores exponentes y por lo que celebramos el 23 de abril, el Día del Idioma, es don Miguel de Cervantes Saavedra con su obra Don Quijote de la Mancha. Cuando uno lee novelas, puede leerlas desde diversos enfoques, es decir, la forma como uno interpreta esa novela. Aquí la historia general de Don Quijote es la de un caballero que se vuelve loquito y comienza a ver cosas, a ver enfrentamientos donde no lo hay, cuentan series de aventuras. Hay una forma de leerla que puede ser la lectura cómica, es decir, como literal, o la lectura crítica que puede ir más allá. Ya les muestro por qué. Vamos con esta primera. Entonces dice que esta es una forma de lectura cómica. Dice que en un principio el Quijote fue entendido como una obra humorística que generaba risa a costa de las desgracias y las burlas que sufre el loco caballero andante. El loco caballero andante era aquí mi caballero de Don Quijote de la Mancha. Entonces, y tenía su amigo escudero, que era don Sancho Panza. Entonces Don Quijote se enloqueció un día, acá Don Quijote, este es mi compañero Quijote, se enloqueció un día por leer tanto las novelas de caballería. No puede ver lo que existe en el mundo real. En la búsqueda por aventuras ve gigantes donde hay molinos de viento. Los molinos que ustedes de pronto ven que giran, esos, ya muy pocos molinos vemos. Y ejércitos poderosos donde hay rebaños de ovejas. Imaginaba los rebaños de ovejas, imagínense cómo sería eso, emocionante. Y aquí está su escudero. Generalmente los caballeros tenían un escudero en esa época. Su escudero es don Sancho Panza, que es incapaz de comprender las locuras de su amo, pero frecuentemente es víctima también de sus absurdos desenlaces, le siguió la cuerda. Entonces, esta es una lectura cómica de Don Quijote de la Mancha, de todo lo que él ve, los molinos convertidos en ejércitos,
los rebaños de ovejas en grandes amenazas para él. Esa es una lectura cómica. Pero ¿por qué fue tan importante? Porque más allá de ser algo muy chistoso, muy gracioso, también era una forma crítica. Ya les muestro por qué. Esta es la lectura crítica. Cervantes, o sea, acá este caballero, Miguel de Cervantes Saavedra, escribió El Quijote como una burla hacia los populares libros de caballería que consideraba de poca calidad literaria. Él era muy crítico. Entonces pensó burlarse de las novelas de esa época y dijo, ya sé, voy a crearme una novela de caballería para burlarme de ellas. Por eso esa es una forma crítica de leer una novela. Por eso era tan importante Don Quijote de la Mancha. Bueno, chicos, entonces recordemos, novela extensa. La novela es un texto más extenso que el cuento, que generalmente está organizada por capítulos, que tienen los personajes pues centrales, porque alrededor de ellos hay más personajes y que tienen más historias. Hay una historia central, que tiene marco escénico. A ver si se acuerdan qué es el marco escénico. Sí, señores, es el espacio y el tiempo en que ocurre, el narrador quien cuenta la historia. Bueno, chicos, a continuación, en la próxima diapositiva van a encontrar lo que tienen que copiar en el cuaderno. Ahí está facilito. Ustedes son muy pilos, lo copian en el cuaderno. Y por último, tienen que realizar, y aquí les muestro, aunque ellos lo van a tener. Por último, tienen que realizar la lectura de las páginas 62 y 63 del libro de español. No se afanen si no lo tienen, porque yo les voy a colgar en tareas en el Classroom. Van a estar esas páginas por si necesitan leer y ahí dice qué puntos deben realizar. Entonces, chicos, muy rico haber estado con ustedes. Estaré atenta por el Classroom, también por el Meet del Classroom, si tienen alguna duda, pregunta, para atenderles. Bueno, chicos, hasta una próxima clase.